Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Un programa con consejos bíblicos para la familia. Y queremos decirte en esta mañana que tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. El tema en esta mañana es la estatura del varón perfecto. Seguimos ahí en la serie Lámpara es a mis pies tu palabra. Ya conoces los medios de comunicación, nuestro WhatsApp, el número de nuestro WhatsApp es el 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Así es que nos puedes escribir, nos puedes mandar un mensajito, nos puedes mandar un audio y, ¿por qué no? También nos puedes llamar a cualquier hora que tú lo necesites. Te invitamos también a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López traemos el tema la estatura del varón perfecto. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ese varón perfecto? Bueno, pues es un tema muy interesante, no cabe duda. La palabra de Dios es nuestra regla y nuestra norma de fe, pero también es ese manual, ese código que nos invita a vivir como Dios quiere, buscando siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No cabe duda que la Biblia le ha dado a la humanidad el código de conducta. Y déjeme decirle algo muy interesante. Algunos de los estatutos de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, están basados en la Biblia. Esto es muy interesante. La humanidad ha aprendido esos códigos y los ha reglamentado, los ha legislado. Si la Biblia no hubiera sido escrita, pues jamás se hubiera conocido la perfección moral de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco hubiéramos recibido ese código de moral más sublime jamás dado al ser humano. Dios nos da su palabra. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. La Biblia es una joya literaria que si usted tiene una ahí en casa y no la lee, pues se está perdiendo de las grandes bendiciones que tiene Dios para usted. ¿Por qué? Porque es un código de conducta. Así es que, pues, si la Biblia no existiera y no hubiera las leyes, prácticamente hoy en día cada quien estaría haciendo lo que quisiera. Se imagina el desastre mundial al cada uno hacer lo que quiere. ¿Pero qué está pasando? Bueno, hoy en día mucha gente menosprecia la palabra de Dios. Si alguien dice que lee la Biblia, le llaman religioso. Las sociedades están otra vez regresando al grado de que cada quien quiere hacer lo que le venga en gana. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4:40. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 4:40. Así es que si usted pone en práctica los mandamientos y los principios que nos da la palabra de Dios, pues la misma palabra de Dios dice que nos va a ir bien, nos va a bendecir el Señor y pues vamos
a salir adelante. La Biblia no es solo para leerla. Tal vez usted diga, bueno, pues yo la leo. No, la Biblia no es solo para leerla, sino más bien hay que practicarla. De eso se trata. No se trata de que usted lea grandes porciones de la Biblia, no. Se trata que lo poquito que usted vaya leyendo, lo vaya poniendo en práctica en su vida. Debemos recordar siempre que el mensaje más importante y más grande que tiene la Biblia es el amor. ¿Y cuál amor? Bueno, recordemos ese amor agape, el amor de Dios hacia nosotros. Ese amor de sacrificio en el que yo te amo sin pedirte ninguna condición a cambio. Así nos ama el Señor. No nos pide ninguna condición. Él nos ama así, aún en nuestras condiciones de pecadores, y aún tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios siempre busca que la humanidad no se pierda, no se vaya por el mal camino. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Dios quiere compartir ese amor contigo, con tu familia, y que tú también ames a Dios como Él te ama a ti, que ames a tu familia como Dios te ama a ti, sin condiciones. Amarlos así como son, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Tenemos que aprender a amar como Dios nos ha amado a nosotros. Hermano José, buenos días. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Preparémonos y estemos listos para oír juntos la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Lámpara es a mis pies y el tema la estatura del varón perfecto. Familia, definitivamente no tenemos otro mejor ejemplo que el de Cristo de la perfección moral, de manera que ningún ser humano en toda la historia humana ha sido perfecto, ni sin pecado, pues nuestros más grandes héroes y santos han sido personas con muchos defectos y debilidades humanas. Parte de lo moral es medida que equivale a mesura. La mesura es como la medida del alma. Tyrone Edwards, escritor y teólogo norteamericano, declaró: la piedad y la moralidad tienen el mismo espíritu, manifestándose de distinta manera. La piedad es la religión con el rostro hacia Dios. La moralidad es la religión con el rostro hacia el mundo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo verdadero es lo opuesto a lo falso o deshonesto y cuestionable. Lo honesto se refiere a lo que dignifica y merece respeto. Lo justo tiene que ver con la conformidad a los estándares de Dios. Lo puro designa lo que es provechoso, no mezclado con impureza moral. Lo amable expresa aquello que promueve la paz en lugar de los conflictos. Lo que es de buen nombre, la relación con lo que es positivo y constructivo en lugar de lo negativo y destructivo. Estos 6 elementos del pensamiento son descritos cada uno como virtud moral y algo digno de alabanza.
elogiar. El único ser perfecto que ha existido sin pecado ha sido el Señor Jesucristo. Pero vayamos y confirmémoslo en su palabra. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La persona que ministra como sumo sacerdote a favor de los creyentes había pasado por lo mismo que ellos y había sido tentado en todo, así como ellos. Pero a diferencia de ellos, fue sin pecado y nunca reaccionó equivocadamente a ninguna tentación. Tampoco podía, por ser Dios, pero como hombre pudo percibir la realidad de ella. Por eso Él puede compadecerse de las debilidades tanto de aquellos creyentes como de las nuestras. De esta manera, el que fue sin pecado tiene una mayor capacidad de compasión que la que cualquier ser humano pecador puede sentir por otro pecador. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús es el tipo de sumo sacerdote que nos convenía. Su carácter es realmente sin mancha y ha sido hecho más sublime que los cielos. Por lo tanto, no tiene necesidad, como los sacerdotes levíticos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Primera de Pedro 1:15 nos dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Como hijos obedientes, debían moldear su carácter para ser santos en todo lo que hicieran. Su estilo de vida debía reflejar no su ignorancia pasada, sino la naturaleza santa de su Padre celestial, quien les dio el nuevo nacimiento y los llamó para ser suyos, de su propiedad. No habla de requisitos legales, sino que es un recordatorio de la responsabilidad que tiene el creyente en cuanto a su vida interna y a su andar cristiano. Juan 15:6. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La permanencia continua de un discípulo con Jesús y la morada de Jesús en el creyente da como resultado un fruto abundante, pero aquellos que no creen enfrentan el desastre. Los pámpanos muertos no llevan frutos. Son cortados debido a que son inútiles. Los echan en el fuego y arden. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden llamarnos o escribirnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. También queremos invitarle a congregarse en una iglesia para que ustedes sigan escuchando la palabra de Dios y si no tienen dónde hacerlo, nosotros les ayudamos.
si se contactan por medio del WhatsApp que repetimos con mucho gusto, 811-590-9879. Y preparémonos, porque ya está listo Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante, la estatura del varón perfecto. Ningún líder religioso ha muerto por su pueblo, menos por los pecados de su pueblo, ni tampoco ninguno ha resucitado. Así es que aún Jesús va más allá, porque cuando Jesús muere en la cruz, cambia y afecta la historia, y el tiempo se dividió antes de Cristo y después de Cristo. Si hay personas que no creen en Dios, se les llama ateos, pero si usted le dice ¿qué fecha es hoy? Y pues ellos le van a decir la fecha, ¿verdad? Y al decir el año 2024, están reconociendo que es después de Cristo. Cristo parte la historia, llega a ser tan importante su influencia en todo el mundo que divide la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. De la misma manera, tanto los profetas hebreos como los mismos apóstoles de Jesucristo reconocieron sus debilidades, sus fallas de carácter, reconocieron su pecado. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el español es muy claro. La palabra todos, pues nos incluye a todos, a usted y a mí y a todos. Isaías 6:5 dice: Isaías dijo: soy hombre de labios inmundos. Y era un profeta de Dios. Y él sabía y entendía su condición de pecador. El apóstol Pablo dijo a Jesús: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Esto está en Lucas 5:8. El apóstol Pablo, sabiendo lo que él hacía y quién era y el pasado que él tenía, sabía que Jesús procedía de Dios, y él reconocía su condición de pecador. El mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 verso 15 dijo: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y vaya, todos conocemos la estatura espiritual del apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, un hombre que dio y entregó su vida completa al ministerio de Cristo. Jesús dijo a sus enemigos: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Juan 8:46. Y no hubo nadie que le acusara a Jesús. Jesús no pecó. Jesús fue ese Hijo de Dios santo, apartado. ¿Qué significa apartado? Bueno, es alguien que tiene virtudes destacadas, es alguien que es puro, perfecto, sin culpa y sin mancha. La palabra de Dios en Romanos 1:7 nos invita a ser santos, a buscar ese camino de santidad. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que hacer varias cosas para empezar a lograr entrar en ese camino a la santidad. Santo quiere decir apartado, aquel que ama a Dios y ama a los demás. Bueno, el primer paso que tenemos que dar para empezar y buscar esa santidad es reconocer nuestra condición de pecadores. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, es el tiempo de que usted reconozca el pecado que hay en su vida. De tal manera que es la primera cosa que tiene que hacer, es el paso número 1. Resolver cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer pues es reconocer que tenemos ese problema. Si usted reconoce que usted es pecador, bueno, es el primer paso. El segundo paso es arrepentirse. ¿Sí?
cambiar de idea, cambiar de parecer. Entonces ya sabe que es pecador, después tiene que arrepentirse. El tercer paso es pedirle perdón a Dios. Ya usted sabe que es pecador, ya se arrepintió, ahora pídale perdón a Dios por todos sus pecados, confiéselos de ser posible delante de Dios a través de una oración sencilla y pídale a Dios que entre en su corazón, que entre en su vida. Dígale que usted lo recibe con amor. A partir de ahí, usted va a ser sellado por el Espíritu Santo y dejará de ser una criatura de Dios para ser un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, entonces usted y yo somos hermanos. Por eso es que en las iglesias cristianas nos llamamos hermanos. Buenos días. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con el tema, la estatura del varón perfecto. Familia, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir en todos los aspectos, moral y espiritual. Veamos su palabra en 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El apóstol Pedro apoyó poderosamente su exhortación a los esclavos al citar el ejemplo de Cristo que soportó el sufrimiento injusto. La frase inicial, pues para esto fuisteis llamados, se refiere al padecimiento por hacer el bien. Los cristianos son llamados a seguir a Cristo y a imitar su carácter y conducta porque Él padeció por ellos. Pedro delineó el ejemplo de Cristo citando Isaías 53:9, donde dice: Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las personas dotadas deben ministrar hasta que toda la iglesia alcance las 3 metas, cada una de las cuales se introduce por la preposición hasta la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta un varón perfecto, o sea, maduro, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, en tanto que cada creyente funciona de acuerdo con él o los dones que Cristo le ha dado, el cuerpo, como un todo, disfruta de unidad y llega a ser más maduro espiritualmente como Cristo. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Negativamente, los creyentes no deben ser como niños inmaduros, que fácilmente son desviados y confundidos como olas que son llevadas por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, malas mañas, que se mueve hacia un sistema de error. Los falsos maestros causan esta clase de confusión con relación a la verdad. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En contraste, el apóstol Pablo declaró positivamente que al hablar la verdad en amor,
tanto en la palabra como en la vida misma, los creyentes podrían crecer en todo a aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces Cristo es la fuente del crecimiento del creyente y también la dirección y meta de su crecimiento. Entonces de Cristo el cuerpo deriva toda su capacidad para el crecimiento y la actividad. Familia, les invitamos a desear con todo su corazón, después de haber escuchado todo lo anterior, parecerse a Cristo, a Jesucristo nuestro Señor. Primero, recibiéndolo por fe en su corazón y decirle que se arrepiente de sus pecados y pidiéndole que entre a su vida y le cambie y le transforme, como dice su palabra, para recibir la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados. Familia, llegamos al tiempo de despedirnos y agradecerles su amable atención, bendiciéndoles en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, invitándoles a escuchar el siguiente programa con el tema La Biblia ¿Cómo? No se lo pierdan. Reciban un fuerte saludo de todo el equipo de Suena Familiar. Bendiciones. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.